Al conocer la crisis de Chile por los indígenas y la división política entre Villagra y Aguirre, el virreinato envía un nuevo gobernador, un hombre de connotado valor y además sería el mismo hijo del virrey, García Hurtado de Mendoza. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Al conocer que su padre sería designado como virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, que era un joven noble, de carácter arrogante y todo lo que se le puede criticar, pero era un hombre que ya a sus 20 años ya había participado en grandes guerras acompañando a Carlos I. Contaba solamente con 21 años. Era valiente, orgulloso, altanero, etc. Pero este tuvo mucho presupuesto cuando se le designó como gobernador para llegar acá a Chile. Tenía mucho oro, 8 barcos, se enrolaron más de 500 españoles, entre ellos estaría Alonso de Ercilla, Francisco de Irarrázaval, Francisco Pérez de Valenzuela, Hernando de Santillán, el fraile dominico Gil de González y Juan de Gallegos. Desembarcó en La Serena el 23 de abril de 1557. Su entrada sería monumental. La gente de La Serena vivía en la pobreza y llegaría el altivo nuevo gobernador con más de 500 hombres, provisiones y bien vestidos, lo cual la gente los recibió con asombro. Aguirre, que estaba en La Serena, lo recibió en su hogar, pero Hurtado de Mendoza lo mete preso, lo mismo que a Villagra, el connotado héroe que venció a Lautaro. Ambos fueron embarcados a Lima, en el mismo barco, como dos niños que se portaron mal. En la crónica de Mariño Lovera dice: «Mire vuestra merced, señor general, que son las cosas del mundo, que ayer no cabíamos los dos en un reino tan grande y hoy nos hace don García caber en una tabla». Hurtado de Mendoza pudo ser un hombre de alta alcurnia, pero seguía siendo a su corta edad un militar práctico, y al saber de las rebeliones en el sur decidió no presentarse a Santiago para ser recibido como gobernador, sino que decidió ir al sur, específicamente a Concepción, a solucionar el mismo problema araucano. En Coquimbo envió la caballería por tierra y zarpó el 21 de junio de 1557 en pleno invierno. Al llegar a Concepción, este no buscaría reconstruirla de inmediato. Primero quiso pacificar a los indígenas por vías pacíficas en primeras instancias y a los rebeldes someterlos a la fuerza. Pero algunos caciques supieron que la caballería venía por tierra desde Santiago y concibieron un plan que pretendía cortar dicha fuerza atacándolos. García Hurtado de Mendoza tenía claras las intenciones belicosas de los indios y que pretendían atacar a sus fuerzas que venían por el norte, y por ende el nuevo gobernador cambiaría su forma de actuar de conciliador a guerrero. Levantaría el fuerte San Luis de Toledo con el objeto de abortar esta iniciativa de ataque contra el ejército de García Hurtado de Mendoza. Dirige una nueva campaña en octubre de 1557 con un poderoso ejército de más de 500 hombres, en conjunto de miles de indios amigos, y ocurrió esta campaña en la batalla de Lagunillas, el 7 de noviembre. En esta gran batalla participaría Rodrigo de Quiroga, un hombre de connotado valor y además uno de los pretendientes al trono de la gobernación de Chile por parte de Santiago. Se calcula que el ejército indígena era de más de 10.000 araucanos, mientras los hispanos con suerte llegaban a los 5.000. La batalla fue tan dura y sobre todo el terreno pantanoso, donde por el lado Reche se luce el toquirrengo y el galvarino, que sería capturado y sus manos cortadas como escarmiento. Por esta humillante derrota, los loncos rebeldes eligen a un nuevo toqui, que sería Caupolicán. Villagra tuvo que permitir el despueble de Concepción, porque Lautaro era totalmente imbatible para ese momento. El terror se había apoderado de todos, incluso era tal que habían voces de algunos que gritaban: «¿Qué hacemos en esta ciudad? ¡Que nos van a comer vivos los indios!». Concepción estaba perdida y no había personas para defenderla. Lo que sí podían eran demasiados pocos. Villagra organizó la retirada de la ciudad montando a la gente en un barco en las cercanías, mientras el pánico irónicamente era esparcido por los hombres en vez de las mujeres. Corría por la ciudad Pedro Pérez Merino diciendo: «¿Qué hacemos aquí? Que juro por Dios que cruzarán 30.000 indios en el Biobío y nos comerán vivos». El éxodo se hizo muy planificado, pero a la hora de llegar a Santiago se repartieron los penquistas por la ciudad. Rodrigo de Quiroga en su casa acogió a 100 personas. Villagra se pregunta cuál es el estado de la Imperial y Valdivia. Para eso envía a Pedro de Avendaño a revisar la situación de esas ciudades. Para solucionar la falta de armas y provisiones, Villagra vendió prácticamente todo lo suyo e incluso sus muebles por la causa de defender el reino y su gente, más dinero de las arcas reales, que no fue suficiente. Se marcha al sur con 155 hombres
para la contraofensiva. Era la única esperanza de vencer a Lautaro. Los hispanos se dirigen a la Imperial y a Valdivia. Hasta llegar al Maule no encontró resistencia alguna. Al llegar al Biobío hubo casi dos rebeliones. Primero, de aquellos que querían reconstruir Concepción, y la segunda es los que estaban acobardados de ir más al sur. Lo interesante es que la Imperial no estaba ni destruida ni saqueada, ni siquiera había indicios de sitio. Según nos cuenta Encina, los indios de la Imperial no habían mencionado nada de lo que había acontecido en Concepción, ni el desastre de Marigüeño. Mientras tanto, Pedro de Villagra se mantuvo en la Imperial con un poco más de 150 hombres, fortificó la ciudad, fosos, preparó a la gente, mientras que los reches se dedicaron a construir pucarás y fortalecer los alrededores para generar emboscadas y cortar el paso de provisiones. Pedro de Villagra tomó la iniciativa de atacar y tomó un pucará que según Encina tenía más de 6.000 rucas. Luego de asaltarlos, los demás pucarás que poseía alrededor, el último demostró la grandeza de Pedro de Villagra, dado que el pucará estaba en una ciénaga y el afluente era profundo y costó bastante conquistarlo. Pero cuando los araucanos escapaban, estos se lanzaban al agua muriendo masivamente. Para evitar la masiva muerte, Villagra los perdonó y muchos se unieron a él. Encina nos entrega también algo interesante: los huilliches, enemigos de los reches, no atacaron Valdivia. En cambio, los araucanos solo defendían lo que era el Biobío y la Araucanía, y poco les interesaba más al sur del Toltén y el Itata. Mientras que el hispano vencía en pequeños combates, los reches padecerían dos plagas, el hambre y el tifus, conocido como chavalongo. Los españoles pensaban que los reches, según Góngora y Marmolejo dice, casi 1.000.000 había y no iban a quedar más de 6.000 indios. Eso es claramente una exageración, pero se calcula que murió casi un tercio de la población indígena, cientos de miles de almas producto del tifus. Y Lautaro estaba perdiendo mucha cantidad de hombres que eran útiles para la victoria, pero la verdad es que fue tan atroz la plaga y la falta de comida por las malas temporadas y la táctica de los españoles, que era atacar los sembradíos, y con ellos también hacían con ellos. Y también, importante mencionarlo, que el levantamiento de 1553 fue de tal magnitud que se hizo una especie de guerra total, descuidando los cultivos y reservas de alimentos, que también afectó a los mismos araucanos. El hambre fue tal que el canibalismo ritual pasó a ser uno de necesidad, y Encina menciona cómo se comían a los prisioneros y entre ellos mismos. Esto lo confirmaría Góngora y Marmolejo, García Hurtado de Mendoza y Alonso de Ercilla. En resumen, había una hambruna general, muertos por el chavalongo, lo que provocaría una reducción impresionante del ejército de Lautaro y su rebelión. La hambruna no afectó al español por su cantidad reducida, pero esto permitió a los Villagras dar un contragolpe, lo cual veremos en la batalla de Peteroa y Mataquito, esta última derrotando y asesinando a Lautaro, pero la rebelión no cesaría. Mientras el gobernador pacificaba las comarcas rebeldes y se mantenía benevolente con las pacíficas, Caupolicán era elegido toqui, pero este empezaría de un inicio con escaramuzas y luego con combates muy importantes, como sería Millarapo el 27 de noviembre de 1557. Recuerden que Hurtado de Mendoza había salido de La Serena y con su objetivo era Concepción y el sur, pero Luis de Toledo se iría con parte del ejército por tierra y él por mar hasta llegar a la isla Quiriquina. Luego llegar a Concepción, este recibiría a su otro hombre que lideraba Toledo. En fin, Mendoza hizo construir un fuerte llamado San Luis en Talcahuano, pero a fines de agosto sería atacado este fuerte. El ideal de García Hurtado de Mendoza era pacificar la zona sur y así poder reconstruir Concepción. Al cruzar lo que era antiguamente Concepción en la zona de Lagunillas, derrota a los araucanos el 8 de noviembre. El gobernador no era muy benevolente en el sentido estricto, pero era justo con los castigos, y muchas veces mostraba el ejemplo, como amputar las narices, las manos, para que fueran de escarmiento, que con España ni con él se jugaban a los rebeldes. El caso más sonado es el Galvarino. Como decíamos anteriormente, Hurtado de Mendoza, al derrotar a los rebeldes en Lagunillas, intentó ser más conciliador y pacificador, parlamentar y recompensar, pero Galvarino se dice que en venganza instigó al toqui Caupolicán de no escuchar ninguna palabra del español. Por ende, en Millarapo se daría el enfrentamiento titánico entre el joven gobernador y el toqui. Los españoles se calcula que tenían 600 hombres, más unos par de miles de indios amigos. En cambio, Mariño Lovera comenta que los araucanos eran más de 20.000. Hurtado de Mendoza, buscando fuertes y pacificando la zona, se enfrentó a un ataque indígena en un pantano. El ejército hispano se mantuvo a la defensiva, solo con un hispano muerto hasta ese momento. La caballería formaba la vanguardia y las dos alas estaban cubiertas por la infantería y en la retaguardia del resto del ejército de picas. En su camino se encontrarían armas y cañones de lo que fue la batalla de Marigüeño.
Reposando el ejército hispano, se fortificaron en el cerro, donde pronto llegaría un indígena avisando dos cosas: que estaba en las cercanías un gran ejército araucano, y segundo, que se le retaba un duelo al gobernador Hurtado de Mendoza, un 1 versus 1. Algunos dicen que era contra el mismo Caupolicán, otros mencionan que era otro indio de mucha bravura. El hecho es que el gobernador aceptó, dado que en esa época era una deshonra escapar de los duelos, así que hasta el más férreo, como al más alfeñique, le era un deber luchar. García Hurtado de Mendoza acepta, pero le convencieron sus hombres de no luchar porque pensaban que era una estratagema del indio para conocer por dentro del fuerte y otras cosas. Al amanecer del siguiente día, según Jerónimo de Vivar, cuenta que una gran hueste de araucanos se lanza al ataque. Los araucanos pensaron que los descubrieron y empiezan a gritar y tocar cuernos de guerra para darse valor, lo cual fue un error. Se perdió la sorpresa dando aviso a todo el ejército hispano. Caupolicán se lanza con un caballo blanco que se deduce que era de algún español que lo perdió en la batalla. Hurtado de Mendoza, siendo tan joven, pensó en una táctica más bien ordenada. Dividió el ejército en la plaza central, dando el mando a Rodrigo de Quiroga y el otro a Alonso de Reynoso. Entretanto, el gobernador se puso a la cabeza de 2 compañías de jinetes y de infantes. Los indígenas estaban en ventaja. Se peleaban en lugares donde la infantería eran efectivas y la caballería tenía poco efecto. Aparecería la figura de Lorenzo de Bernal de Mercado, que luchó en una caballería intentando romper las líneas indígenas. Caupolicán mandó su reserva, o sea, movió todas las piezas en el campo de batalla para acabar con los españoles. La ventaja la tenían los indígenas. Incluso se cortó las manos de un prisionero indígena para amenazar a los indios, pero no funcionó. Lo que sí iba a ocurrir, al lucirse el papel de los cañones, el cual empezaría a diezmar esta nueva ola de ataques indígenas. Las filas indígenas empiezan a mermar por el genial contraataque de la caballería y de Quiroga. Los hispanos avanzan sobre las filas indígenas, lo cual empiezan a morir en masa o a huir, dando la victoria a esta batalla. El 20 de enero de 1558 se iniciaría la última ofensiva de lo que era el Toqui Caupolicán, con el cual buscaba sitiar el fuerte de Cañete, el cual no llevaba mucho tiempo fundado por el mismo García Hurtado de Mendoza. El nombre de Cañete viene incluso de su marquesado. Caupolicán, con más de 15.000 guerreros, se lanzan a rodear lo que era el fuerte para poder sitiarlo. Caupolicán estaba en un punto intermedio, lo cual solo lo llevó a sitiarlo, dado que si invadía, las bajas eran elevadísimas, y la probabilidad de una victoria era meramente pírrica. Y si los hispanos decidieran enfrentarlos afuera, la derrota hispana era un hecho. Por eso ambos bandos estaban en jaque. Pero a los hispanos se le ocurriría una treta, que les permitiría salir de este jaque. Utilizaron a Andresillo, el cual se le ofreció para engañar a los araucanos que efectuaban el sitio. El engaño era que Andresillo sería un desertor de los hispanos, el cual se uniría al bando de Caupolicán, y este sería un importante informante y espía dentro del fuerte hispano. Además le comentó que la mejor hora de atacar el fuerte era en la noche, dado que los hispanos, la mayoría, dormían, y los vigían eran casi ningunos. Caupolicán no quiso creer a la primera, por lo cual mandó su propio espía para comprobar si era cierto todo esto. Pero el indio de Caupolicán le confirma y le dice que es cierto lo que dice Andresillo. Pero aquí está el truco: Alonso de Reynoso sabía que posiblemente vendría un espía, por lo cual da la orden a los españoles que se hagan los dormidos. Y esa es la treta. Caupolicán es engañado. El 5 de febrero Caupolicán ataca. Andresillo cumplió su parte y le abre la puerta a los asaltantes indígenas. Reynoso planeó cada punto y cada posición de los soldados, incluso oculta los cañones, y centenares de indios entran y son recibidos por descargas interminables de disparos por los arcabuces. Los indígenas son diezmados y fracasa el asalto del fuerte. Caupolicán se retira hacia los cerros, pero las escaramuzas no se detienen, lo cual Pedro de Avendaño y Velasco aprovechó a perseguir a Caupolicán, dado que el ejército de este Toqui se dispersó por todos lados, así que el séquito del Toqui era menor. El mismo 5 de febrero lo encuentra en una batalla complicada por las cuestas y sierras, donde es en la quebrada de Antiguala, en donde es vencido y detenido para ser ejecutado. También en esta escena, según cuenta la historia, Fresia, la esposa del Toqui, le lanza a su hijo a sus pies por dejarse atrapar. Alonso de Reynoso lo mandó a ejecutar en la pica. Cristóbal de Arévalo era el encargado de administrar la ejecución. Mientras Caupolicán subía a la tarima donde estaba la pica, le dio una patada a uno de los verdugos, el cual era un negro que cayó por las escaleras y cae de bruces. Caupolicán muere, pero antes dice, según las crónicas: pues helado y suerte mía me tienen, esta suerte aparejada. Ven que yo la pide, yo la quiero, que ningún mal hay grande y es postrero. Y de nuevo los españoles creen que la rebelión terminó,
García Hurtado de Mendoza entra triunfal en Concepción y es recibido como un héroe, junto a sus hombres que vencieron al indio rebelde. Luego de fundar Cañete, este último iría hacia la Imperial para imponer su orden. Recuerde que Chile, con la rebelión de Lautaro y Caupolicán, quedó cortado. Por ende, los que gobernaban esas ciudades como la Imperial, Valdivia y Villarrica eran los hombres que puso Francisco de Villagra. Pero también había un rico lavadero de oro en un río llamado Madre de Dios cercano a Valdivia, además de repartir las tierras entre sus hombres. En fin, tenía que poner orden en el sur. Fue arreglando todo lo destruido, las ciudades y fuertes levantados con provisiones, y se llevó varios hombres de estas ciudades hacia el seno del Reloncaví, justo hasta lo más al sur que Valdivia llegó. También Villagra estuvo en reconocimientos por órdenes de Valdivia. Y no pudo este conquistador fundar la ciudad de Osorno en 1553, pero García Hurtado de Mendoza, con 200 españoles y miles de indios amigos, se lanzaría al proyecto, guiados por indígenas atravesando el río Bueno, y estos indígenas lo traicionarían dejándolo en un lugar de suma complejidad y que no podía avanzar ni retroceder. Por ende, Hurtado de Mendoza avanzó, cita Encina. Se le presentaría un cacique local llamado Tunco Noval, que le diría que no avanzara más por lo complicado, pero la insistencia del joven gobernador haría desistir al anciano cacique y le mostraría a una senda. El indio le decía al gobernador que había tierras de una buena riqueza y más avanzada que esta, se refería a Chiloé, la cual no fue alcanzada por la invasión reche. Los beliches tenían influencia incaica, esto está más que claro. Seguirían avanzando por pasos indecibles de lo complicado que eran. El prístino bosque, el frío y el barro hacía estragos, por lo tanto se desviarían sin querer de su destino a Chiloé. Las rocas rompieron las carretas, sus calzados muchos iban a pie pelado donde se rompían los pies, el pantano indómito, lluvias tempestuosas, el frío llegaba hasta los tuétanos. Pero la desesperación no cundió, dado que encontraban una llanura el 26 de febrero de 1558 y sería el Golfo de Reloncaví. Los cristianos se lanzaron al piso arrodillados a dar gracias a Dios. Como niños se lanzaron corriendo como locos a ese prístino Edén que estaban a sus ojos, más de algunos llorando de felicidad. Mientras celebraban en ese páramo llano, llegaría una fina embarcación de varios indios con una elegancia superior al típico araucano, con traje de fina lana de colores. Todos estos indígenas vivían en las islas adyacentes. Recibieron con gran amabilidad a los hispanos. A diferencia de los araucanos que le hacían guerra constante, los indígenas de acá le habían obsequiado muchos alimentos con una genuina amistad con el gobernador. El gobernador pidió otra cosa, si les prestaban unas piraguas para reconocer por mar. Se dividieron en dos grupos, el primero dirigido por Julián Gutiérrez de Altamirano y luego lo seguiría Hurtado de Mendoza. Gutiérrez descubriría Chiloé, pero no el canal de Chacao que estaría oculto por la isla de Aptao. Alonso de Ercilla, el gran literato de la Araucana, también se lanzaría a la expedición, pero este llegaría a la isla de Puluqui, donde en un árbol grabaría una estrofa de su desembarco. García Hurtado de Mendoza dejaría claro en sus cartas que la cultura al sur del Cautín no era araucana reche, era otra. Calculaba que eran 60.000 almas, decía el gobernador que eran bien vestidos con zarcillos y otros arreos de oro fino, con plata, y él mismo menciona el carácter totalmente distinto al reche araucano. Estos tenían una dulzura de carácter muy hospitalarios, donde sus lugartenientes como Ercilla confirmarían esto. La importancia de este viaje es el descubrimiento de Chiloé y luego la fundación de Osorno, que la funda a honor a su abuelo el conde de Osorno en España. El 16 de diciembre de 1575 Osorno fue severamente dañada por el terremoto y producto del alzamiento indígena de 1598 después del desastre de Curalaba, los huilliches se levantan y la ciudad es completamente destruida. Por esta época, Carlos V renunciaba al trono a favor de su hijo Felipe II. Para celebrar esto y elegir al nuevo alférez real, en Santiago se haría una gran celebración con pendones en honor al nuevo rey, autoridades locales, se reconoce a Felipe II como rey de Chile y se gritaba España, Santiago por el rey don Felipe II. Incluso en la Imperial las celebraciones se pasarían de la raya, donde vemos juegos de lanzar cañas y detenerlas con escudos de cuero. En fin, el gobernador, acompañado de Alonso de Ercilla y Juan de Pineda, que se odiaban entre ambos, lucharían enfrente del gobernador, donde este por la falta de respeto golpea a Ercilla y detiene a los dos por falta de respeto, y los mandó a degollar. Pero ambos eran amados por el ejército y les suplicaron al gobernador no ejecutar tal orden. Lo más probable es que el arrogante gobernador estaba de mal humor,
Pero sucede algo anecdótico: la sentencia era intransable hasta que en la noche llegan dos doncellas araucanas con la cual satisfacían ambos sus deseos carnales entre el gobernador y las araucanas. Al otro día el gobernador perdonó tal sentencia y son hechos anecdóticos de nuestra historia. ¿Qué hubiera pasado si Ercilla hubiese sido asesinado? ¿Qué hubiera pasado con la araucana, su gran obra maestra? Pero en fin, hablemos desde el momento que los araucanos empiezan a usar las armas de fuego. Después del intento de ataque a Tucapel en 1558, los indígenas de la cercanía no eran para nada como los amables beliches. Volvía la fiereza del araucano. No pasaban días que no muriese un indio amigo. Encina dice como si la tierra nunca se hubiese pacificado. La ciudad de Cañete costaría edificar por los constantes ataques. Se enviaría a Miguel de Avendaño y Velasco para defender y apoyar a Reynoso, que estaba en la construcción de la ciudad. Se reunió un gran contingente para defender la ciudad en construcción, más de 350 españoles. A finales de febrero ya estaba lista. Los araucanos estaban con una posición defensiva. Fundarían un fuerte en Quiapo, cerca de Cañete, que servía como contrapeso al poderío hispano. Aunque claro, el fuerte indígena decían que era tan bueno como un fuerte italiano. Estaba bien posicionado, buena posición de los cañones, fosas y terraplenes, trampas para que se cayesen los caballos y gentes, e incluso se usarían los cañones reciclados del desastre de Marigüeño en 1554. Los indios recogerían muchos arcabuces perdidos de los difuntos y empezarían a darles usos con espías, y constante enfrentamiento con los hispanos supieron cómo cargarlas y usarlas. Con este fuerte indígena estaba entre Cañete y Concepción, el gobernador debía dar un primer paso. Góngora y Marmolejo decían que habían 8.000 indios adentro. La misión era erradicar el fuerte que cortaba su comunicación. A mediados de 1558 sale de Cañete a darle frente con 300 hispanos, varios centenares de indios amigos y un par de cañones, y el que estaba como maestre de campo era Alonso de Reynoso. Se ataca el fuerte en 3 puntos con escaleras para evitar el foso, como una toma de castillo medieval. Los cañones hispanos no hacían mella al fuerte, y a su vez los indios sorprenden a los hispanos que estos acababan de usar arcabuces, aunque de un básico nivel de uso. Ellos disparaban y se tiraban al piso por el miedo del arma. Mientras tanto, los españoles los rodearon por detrás, lograron ingresar en el fuerte y así cae a manos hispanas. Los indios escapaban, pero son capturados a centenares y varios son ejecutados. El gobernador hace un pacto con el cacique Pentenguelén para que la paz llegue a la zona, lo cual se logra, el indígena se rinde y García Hurtado de Mendoza le permite su libertad. Este hecho es trascendental dentro de la historia araucana y de la guerra de Arauco, cuando el indígena aprende a usar armas de fuego. Pero antes que nada tenemos que entender que este contexto, García Hurtado de Mendoza se dedicaba a repoblar y reconstruir fuertes que estaban por los pisos, o en una fuerte decadencia. Se levanta el fuerte de Arauco, se levanta lo que era la ciudad de Angol, rebautizada los Infantes de San Andrés de Angol, con gente de la Imperial y Concepción. Además de esto, el genio y el humor de Hurtado de Mendoza le sería perjudicial, se haría enemigo de muchos aliados, daría espadazos a un funcionario suyo, incluso estuvo a punto de matar a su teniente gobernador Hernán de Santillán. Ahora bien, explicando la expedición de Magallanes, recuerden que Juan de Pastene intentó ir hasta Magallanes, luego fue Francisco de Ulloa, lo cual divisó por órdenes de Pedro de Valdivia solo de forma parcial. El reino se dividiría en aquellos que buscaban tomar posición y otros de mantener el status quo, razón que se cargó por el primero. Además, Carlos V había ampliado la gobernación de Chile hasta el estrecho de Magallanes, nombrando a Jerónimo de Alderete como nuevo gobernador. Claro, este fallecería en 1554. Pero la insistencia era suma, hay que tomar posesión de esas tierras. Para ello el gobernador encomendó a Juan de Ladrillero, veterano de más de 60 años, marino de Moguer, experto marino y un gran navegante y astrónomo, por lo cual se lanzaría el 17 de noviembre de 1557 a reconocer el estrecho en 2 barcos, el San Luis, navegado por Hernán Gallego, y el Sebastián, piloteado por su hermano Diego Gallego. El San Luis lo dirigiría Ladrillero y el San Sebastián lo mandaría a Francisco Cortés Ojea. Este había sido partícipe en la expedición de Ulloa en el gobierno de Pedro de Valdivia. El primer punto donde tocan es la bahía llamada Nuestra Señora del Valle. Entablarían contacto con lo más probable con Yaganes. Con un temporal separaría las naves y no se reunirían más durante todo el viaje. Cada uno iría por separado. Cortés Ojea buscaba desesperadamente al capitán Ladrillero. Los hombres pedían a Dios perdón por sus pecados, desembarcarían en una tierra donde el viento era insoportable y decía Encina que no había hombre que no quisiese más morir que vivir con tanto trabajo. Cortés Ojea
entraría a otro puerto y tomaría muchos moluscos, donde mandaría a algunos sujetos a investigar desde una colina cercana a la geografía. Solo verían un par de islas y nada más, lo que motiva a Cortés Ojea a devolverse, dado que el estado deplorable del buque, sin canales y con entrada de agua y las velas rotas, aunque claro, querían llegar al norte, les era imposible. Decían: sin allá no hacíamos más lo que Dios quería hiciese el viento de nosotros. El viento los tiró a una pequeña caleta que los protegió, obviamente, de toda la inclemencia, aunque los hispanos quedaron ahí hasta la primavera. Y luego destruyeron el barco y armaron un nuevo bergantín. Tuvieron una cierta relación con los indígenas de la zona, pero el clima era tan imposible de subsistir que en pleno julio se lanzaron con la misión de volver. Pelearon con otros indios, comieron ratas, coipos y cualquier otra inmundicia. Pasaron puras inclemencias, pero llegaría el 1 de octubre de 1558 a la ciudad de Valdivia. Sirvió el aporte geográfico que recolectaron todos estos hombres, pero solamente sirvió parcialmente. La pregunta es: ¿qué pasó con Ladrillero? Al momento de separarse de Cortés Ojea, Ladrillero llegó al canal de Fallos, entre las islas de Campana, de Wellington y el océano. Luego alcanzaría el Golfo de Penas, sale al océano y llegó a la isla de la Desolación y penetra el estrecho de Magallanes. Fondean un puerto que fundaron Nuestra Señora de los Remedios y se detienen a reparar el buque. El 23 de julio sale a reconocer el territorio y lo reclama en nombre del rey de España, el virrey del Perú y el gobernador de Chile, con el nombre de La Posesión. Ladrillero volvería a Valdivia el 15 de enero de 1559, casi un año de duración fue su viaje, y describe todas sus peripecias, la geografía, los nativos de la zona, los recursos, el clima de la zona, pero sin embargo la mitad de todos de sus hombres murieron de hambre, de frío. El resultado fue mejor, porque estos se contentaron con la información reunida, pero a la vez se desilusionaron porque pensaban que más allá de Magallanes había unas tierras ricas, que ninguna antes descubierta. Todas estas peripecias era el paso previo para la colonización que vendrá unos años después. Para los primeros meses de 1559, Hurtado de Mendoza recibiría una noticia que más sorprenderlo lo sacó de sus cabales, el cual el mismo rey Felipe II lo relevaría de sus funciones de gobernador de la Capitanía General de Chile. No necesariamente por un mal trabajo, dado que este logró vencer y reducir las grandes rebeliones de Caupolicán y otros caciques, pero la rebelión en Arauco estaba aún presente, y las encomiendas en la zona no se logró cerrar por la actitud indómita del indio. Incluso hay una anécdota que se le sumaría a estando de anarquía en Arauco, en que dos caciques araucanos lucharían y casi forjan una guerra entre araucanos por una española, la cual el corregidor de Cañete no logró impedirla. El araucano mató a la mujer blanca y el otro cacique se levantó en armas contra el otro indígena. Ahí ustedes pueden ver que no existía ni nación ni unidad general entre los indígenas. Era común este tipo de hechos antes y después de los españoles. Así que por influencia de algunos enemigos de Mendoza en la corte, como el mismo hijo de Felipe II, porque consideraban a Mendoza como un mocoso que no sabía nada, aunque eso quedó demostrado que no era así, porque logró vencer a Caupolicán, fundar Osorno y mantener a raya las sublevaciones del Arauco. El marqués de Cañete lo sacan de su cargo y lo acusan en los juicios de residencia, juicio donde se juzgaba los actos de las autoridades en su gestión como con los indios, los cuales eran muy duros en sus castigos. Muchos de los cargos eran malas encomiendas, cierto autoritarismo, castigos brutales a sus hombres, como a Juan de Oropesa y a Mari López, que se le dio 300 azotes por decir que Villagra era el nuevo gobernador. En fin, todas esas cosas fueron juzgadas en el juicio de residencia. Felipe II nombró a Francisco de Villagra como nuevo gobernador de Chile y Diego López de Zúñiga como virrey del Perú. Todo esto el 20 de diciembre de 1558, y Mendoza quedó desolado, pero sin antes de pasar por primera vez por Santiago, ciudad que, siendo la capital de su gobernación, nunca pisó, dado que cuando él llegó a Chile fue al tiro a Concepción. Los logros de Hurtado de Mendoza fue hacer crecer al reino de una extrema pobreza a una pobreza soportable, según Encina, claro está. Trajo más de 9 embarcaciones, armas que abastecieron las necesidades del reino, descubrimientos de oro como Osorno y Madre de Dios, y repartía oro con los más pobres que tenían harta miseria en el país. Villagra es nombrado gobernador. Irónicamente, cuando el rey lo nombra, él estaba preso por los cargos anteriores por Hurtado de Mendoza. Pero Villagra de ahora era un hombre cansado y no con la vitalidad de años atrás. Villagra llegaría a La Serena en 1561 y poco tiempo después a Santiago con una gran entrada triunfal. Pero no todo fue de maravilla.
partiría las nuevas dificultades. La victoria de los españoles sobre los araucanos era solo aparente. Cada vez se fortalecían más los indígenas. La moral estaba por los pisos y el ambiente por la crisis de las encomiendas era muy difícil de solucionar, sin contar la constante pobreza del reino. Dejaría a Villagra con una mala situación para gobernar. Villagra anula las concesiones de las encomiendas de García Hurtado de Mendoza, muy mal planificadas, claro está, declarando nulos muchas de las reparticiones. Los afectados reclamarían, pero lo mejor que hicieron era compensarlos con dinero. Pero la situación escalaría hasta disputas en frente al rey. Tarde o temprano se iban a solucionar. Otra problemática era la falta de soldados disponibles y el error de Mendoza fue fraccionar el ejército. Luego que este se va de Chile, muchos se van al Perú y Villagra quedó con pocas fuerzas activas. Encina calcula que para tomar el Arauco, de una vez por todas se necesitaban más de 6.000 españoles, cifra que nunca ni en los sueños existirían. La moral de los soldados era baja, faltaban hombres, el araucano se hacía fuerte y los indios amigos se reducían. En fin, la idea de Villagra era continuar la pacificación del Arauco, el cual le resultaba imposible por lo anterior dicho, pero logra juntar un centenar de hombres, pero tendrá un error fatal, que es el haber traído al fray Gil González de San Nicolás, el cual era un idealista, que pensaba que con la prédica se iban a convertir los indígenas, muy similar al padre Luis de Valdivia casi 50 años después. El fray cuestionaba la autoridad de Villagra, llamaba a no matar a los indígenas que se iban a ir al infierno si lo hacían. Si lo hacían porque los indios peleaban y eran barbáricos con los españoles, porque buscaban defender su libertad y su causa era justa, y la hispana no era la justa. ¿Un protoindigenismo 500 años antes? Puede ser. Amenazaban a los soldados con su perdición, además esparcía esa prédica a otros clérigos. Villagra ya no tenía fuerza para contravenirlo, por lo tanto el licenciado Herrera genera un proceso el cual dice que es lícito hacer la guerra contra los araucanos, porque estos habían venido en paz y con el evangelio y muchos indios los traicionaron y han matado a más de 700 españoles, dice el licenciado Herrera. Herrera logra hacer marchar al clérigo del sur y logra exiliarlo del campo de batalla, claro, con un gran escándalo. Liberándose de este clérigo, la guerra continúa. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.